¿Se ve la pantalla compartida? Sí, doctora. Ya. Bueno, no sé por qué no están conectados muchos, pero ya han pasado 10 minutos de tolerancia. Vamos a tener que iniciar con el tema porque es un tema largo. Ya, está bien el audio, ¿no? Entonces vamos a empezar con la clase de hoy día. Yo creo que para la próxima semana ya vamos a ir programando y viendo cómo vamos a hacer el tema de las clases semipresenciales, porque algunos docentes creo que también ya han iniciado, ¿verdad? ¿Ustedes ya pasaron alguna clase? Ya, creo que de los otros cursos ya algunos han empezado ya haciendo la prueba, ¿no? Ya, vamos a ponernos de acuerdo entonces para ver si desde la próxima semana igual nosotros podemos ver este tema de hacer las clases semipresenciales, ¿ya? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre esta patología que es la tuberculosis. En nuestro medio, como es un país subdesarrollado, entonces todavía aún es una enfermedad prevalente, frecuente, que también vamos viendo siempre en nuestro desarrollo como médicos. Y es bien importante para ustedes porque una vez que diagnostiquen van a poder hacer una derivación correcta para que el paciente inicie su tratamiento, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito de la introducción y decimos que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa. Es la enfermedad infecciosa que más muertes de adultos produce en todo el mundo. Su reservorio principal es el ser humano, pues el bacilo de la tuberculosis puede permanecer en el interior del organismo durante años, ocasionando la denominada infección tuberculosa. Esta infección se observa en 1/3 de la población mundial y entre las personas infectadas, aproximadamente unos 8 millones desarrollan cada año una enfermedad tuberculosa. En Bolivia, la tasa de incidencia en el 2015 fue de 66.9 por 100.000 habitantes y de 47.7 por 100.000 habitantes de tuberculosis BART positivos. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha hecho vaciloscopía y ha salido positivo. Por lo que en Bolivia la tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública, lo que les había dicho al inicio, ¿no? En Bolivia todavía tiene una gran magnitud y trascendencia esta patología y requiere la atención prioritaria en todos los sectores. Los grupos etarios mayormente afectados se encuentran en edad productiva, reproductiva y de mayor contacto social, 15 a 34 años, con predominio en el sexo masculino y con una razón de 1.5 hombres por cada mujer. Claro que tiene tendencia, esta tendencia no se modifica desde hace varios años atrás, y también vemos que es más frecuente siempre en los extremos de la vida, es decir, niños y las personas de la tercera edad, y sobre todo en pacientes que tienen inmunodepresión. ¿Cómo la definimos entonces? La vamos a definir como una enfermedad infecto-contagiosa de evolución crónica que es prevenible y que es tratable o que es curable, causada por una micobacteria, ¿no? La micobacteria tuberculosis, afectando mayormente a los grupos vulnerables y los extremos de la vida. Entonces, una enfermedad crónica, curable, contagiosa, son los principales términos para su definición. Dentro de la etiología se encuentran varios grupos del micobacterio. El Mycobacterium tuberculosis es el principal causante de esta
enfermedad en un 95%. En más del 95% de nuestros pacientes con tuberculosis, la etiología va a ser el Mycobacterium tuberculosis. Pero dentro de estas existen otros grupos también que pueden llegar a desarrollar esta enfermedad, y dentro de ellos tenemos el Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti, el Mycobacterium carneti. Todas estas micobacterias van a llegar a desarrollar lo que es el complejo Mycobacterium de la tuberculosis, pero el que más nos importa por su frecuencia en la etiología es el Mycobacterium tuberculosis. Entonces vamos a hablar un poquito de su estructura. Ya, el Mycobacterium tuberculosis es un microorganismo aerobio estricto, ¿no? Tiene afinidad por el aire. Es por eso que afecta más al tema de los pulmones. Va buscando, ¿no? El aire para poder vivir. Es inmóvil, no forma esporas, no tiene cápsula, es carente de flagelos y es perteneciente al grupo Mycobacterium, como habíamos visto hace rato. Su pared celular tiene un contenido lipídico alto, ¿ya? Esta es su principal característica, la composición de estos lípidos, lo que hace que la bacteria muestre una permeabilidad celular reducida y que sea una ácido alcohol resistente, que es su característica, ¿ya? Entonces, dentro de su composición vamos a ir viendo un poquito. Este es el Mycobacterium, hemos dicho que es un bacilo ácido alcohol resistente, por lo que no se tiñe con cualquier sustancia. Entonces, la que se utiliza es la tinción de Ziehl-Neelsen, ¿no? Para poder observar al microscopio. Su tamaño es demasiado pequeño, es de 3 micrómetros. Es por eso que vamos a ir viendo más adelante que por ser tan pequeño va atravesando las diferentes barreras de protección del sistema respiratorio. Y reiteramos, ¿no? Es aerobio estricto. Y tiene una pared de micobacterias. No, aquí vemos en esta imagen, esta es la pared de las micobacterias. Entonces, vamos a ir viendo cómo está formada esta pared de esta micobacteria, lo que le proporciona su característica especial y la resistencia a ciertos antibióticos, ¿ya? Entonces, está formada de inicio, como vemos aquí, por una bicapa lipídica. En su mayor composición, más del 60% de su composición va a estar formado por lípidos. ¿Qué lípidos van a ir formando esta pared de esta micobacteria? Los fosfatidos, ceras y los ácidos micólicos, principalmente, ¿ya? Entonces, viendo un poquito más, tenemos a la bicapa lipídica por abajo. Más arriba vamos a ir viendo el peptidoglicano, que va a llegar a formar una barrera ante los fármacos, una pared hidrófoba de gran resistencia, ¿no? Más arriba vemos, está formado por el arabinogalactano. ¿Qué va a hacer esto? Igual, junto al peptidoglicano van a ir formando una barrera para ciertos fármacos y van a proporcionar una gran barrera osmótica para que los fármacos no la destruyan. Más arriba vemos, están los ácidos micólicos, que son lo que van a producir esencialmente la virulencia y la adhesión que la caracteriza como bacilo ácido alcohol resistente. Y más arriba vemos que se encuentran estos otros lípidos que son más hacia la izquierda en realidad, ¿no? Está estas otras estructuras de su pared que son los lipoaranobinomanano, que también están formando parte de su pared para hacer resistencia a ciertos antibióticos. También está formado esta pared celular, esta pared de la micobacteria, por el factor de Cordón. ¿Qué es el factor de Cordón? Es una estructura que va a llevar a una inhibición o proliferación leucocitaria
y a la formación de granulomas. Gracias a este factor de Cordón, entonces se van a formar esos granulomas. Y más abajo tenemos también los sulfátidos, que van a llegar a potenciar a este factor de Cordón para producir los granulomas y van a inhibir esa unión que se va a producir fagosoma-lisosoma para destruir a esta micobacteria. Entonces, en su composición, como ustedes pueden ver, tiene varias estructuras que le otorgan a esta micobacteria esa resistencia que tiene para poder sobrevivir dentro de nuestro organismo, y es por eso que el tratamiento también es muy largo para poder eliminar a todas estas micobacterias, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo de transmisión? El mecanismo de transmisión es por vía aérea. Se transmite de persona a través del aire. Entonces, aquí nosotros vemos una persona que está con infección, infectada con tuberculosis a nivel pulmonar. Esta persona va a hablar, reír, toser y estornudar. Entonces, al hacer estas acciones, las micobacterias van a salir hacia el aire y se van a convertir en aerosoles, ¿no? Entonces, una persona sana que no está con la infección va a entrar en contacto con esta persona, en contacto con este ambiente lleno de aerosoles y de las micobacterias, va a producir la inhalación y esta va a ir a infectar a los pulmones de esta otra persona. Entonces, este es el mecanismo de transmisión. El hombre enfermo, al hablar, cantar, reír, estornudar y sobre todo al toser, habíamos dicho que elimina una infinidad de pequeñas microgotas de saliva y secreciones respiratorias en forma de aerosoles, ¿no? Entonces, estas van a estar cargadas, todos estos aerosoles van a estar cargados de las micobacterias. Las microgotas más pequeñas de 1 a 0.5 micrómetros son las realmente infecciosas, ya que pueden llegar a depositarse en el espacio alveolar. Entonces, por su tamaño, habíamos dicho que su tamaño es de 3 micrómetros, ¿no es cierto? Entonces, por su tamaño, por ser tan pequeño, llegan a depositarse a la estructura más pequeña del pulmón, que es el alveolo. La transmisión de la tuberculosis también puede ocurrir, aunque es poco frecuente, por otras vías, como la vía digestiva, la urogenital, la cutáneo-mucosa, por vía transplacentaria y la inoculación directa. Entonces, estas otras formas de transmisión son menos frecuentes, pero puede ocurrir. Pero la principal, la transmisión de persona a persona por la vía aérea. Dentro de la patogenia, una vez que ya hemos visto cómo se transmite esta patología, vemos que tras la inhalación y el depósito del bacilo en los pulmones pueden suceder 4 situaciones. 1, la eliminación de la bacteria sin que surja una infección alguna. Entonces, puede ser que hayan ingresado pocas micobacterias, nuestro organismo con las defensas las elimina y no se produce nada. O puede ser que se desarrolle una infección tuberculosa, ¿no? Si han sobrepasado las barreras de protección, nuestro sistema inmunológico no ha podido destruir esta micobacteria, entonces vamos a llegar a producir la infección. El que se origine una enfermedad inicial, enfermedad tuberculosa primaria. Entonces, hay que tener muy en cuenta estas 2 situaciones. No es lo mismo poder hablar de una infección tuberculosa que hablar de una enfermedad tuberculosa. Entonces, la infección tuberculosa es cuando nosotros hemos entrado en contacto con la micobacteria, pero no se ha producido ningún síntoma, ¿ya? Pero la enfermedad tuberculosa es cuando esta micobacteria va a llegar a producirnos realmente los síntomas característicos de esta enfermedad, ¿ya? Entonces no es lo mismo. Y
por último, puede ser que una vez que hemos entrado en contacto, que se aparezca una enfermedad activa años después de la infección. Entonces puede estar en nuestro organismo esta micobacteria de forma latente, sin que nos produzca una enfermedad, y años después, por algún motivo, es decir, que se haya bajado las defensas, haya habido factores que predispongan, entonces aparece años después lo que es la enfermedad tuberculosa por reactivación. ¿Ya? Entonces puede pasar estas 4 cosas una vez que nosotros hemos entrado en contacto con esta micobacteria. Ya hemos visto cómo es la forma de transmisión. Entonces, ¿qué factores van a favorecer esta transmisión de la enfermedad? 1, la concentración de bacilos. A mayor bacilos, mayor micobacterias, entonces la transmisión será mayor también, ¿verdad? Que exista poca ventilación e iluminación en el ambiente donde estamos con estos pacientes que están enfermos y están eliminando las micobacterias al aire, ¿no? Entonces, si hay poca ventilación y estamos en un lugar cerrado, es otro factor predisponente para que una persona pueda contagiarse. 3, el grado de cercanía y el tiempo de permanencia con el enfermo. Obviamente, ¿no? Si está un paciente enfermo y yo estoy demasiado cerca, inhalando esos aerosoles, entonces también tengo más riesgo de poder contagiarme. Y si estoy más tiempo aún todavía con ese paciente, más todavía el factor de riesgo, ¿no? Esos son los 3 factores que van a ayudar entonces a la transmisión. Habíamos visto, esto vamos a repasar un poquito porque ya habíamos visto anteriormente igual, que nuestro organismo tiene varios mecanismos de defensa una vez que entra en contacto con algo extraño, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros inhalamos esta micobacteria, se va a activar el primer mecanismo de defensa que habíamos indicado ya anteriormente, que son los cornetes y las vibrisas. Pero como esta micobacteria es demasiado pequeña, entonces no va a ser detenida ahí, sino que va a ir progresando, ¿no? Y a medida que va a ir progresando, se va a activar este otro mecanismo de defensa, que es el epitelio traqueobronquial. Sabemos que el epitelio traqueobronquial está formado por este epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, y que dentro de su composición se encuentran las células caliciformes, que son las encargadas de producir o de secretar moco. Entonces se va a activar este segundo mecanismo y con el moco va a tratar de capturar a estas micobacterias y a través del reflejo nauseoso y del el reflejo tusígeno va a tratar de eliminar estas micobacterias. Pero como esta es demasiado pequeña, también va a atravesar esta barrera, ¿no? Va a atravesar, va a seguir progresando y va a llegar a los alveolos. Entonces, en los alveolos, aquí vemos ya ha ingresado la micobacteria y se va a desencadenar el último mecanismo de defensa que tenemos en el aparato respiratorio, que va a ser dado por los macrófagos, ¿no? Los macrófagos van a ir a tratar de eliminar esta micobacteria. Habíamos indicado también que el alveolo está formado por los neumocitos tipo 2, los neumocitos tipo 1, y en su pared se encuentran los macrófagos o las células en polvo también denominadas, que van a tratar a ir a destruir esta micobacteria. Entonces, esos son los mecanismos de defensa que se van a ir activando una vez que nosotros nos pongamos en contacto con esta micobacteria. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología para poder entender cómo se produce posteriormente los síntomas y la enfermedad. Y nos habíamos quedado aquí, ¿no es cierto? Entonces, una vez que esta micobacteria ingresa al alveolo, aquí pueden ver, aquí está, ¿no? Se van a desencadenar o se va a activar, habíamos dicho, lo que es la defensa o el mecanismo de defensa de los macrófagos. ¿Qué van a ir a hacer los macrófagos?
van a ir a tratar de eliminar a estas micobacterias que han entrado al espacio alveolar. ¿A través de qué? Habíamos dicho a través de una producción, de una fusión de un fagosoma y lisosoma. Entonces, aquí está un fagosoma, aquí está un lisosoma, van a ir a tratar de capturar a todas las micobacterias para producir su eliminación. Pero, ¿qué pasa? Lamentablemente, si esta micobacteria va reproduciéndose aún más y son demasiados a nivel alveolar, entonces sobrepasan esta barrera de protección que está queriendo hacer el macrófago, haciendo esta fusión de fagosoma y lisosoma. Entonces, no se produce la eliminación y esta fusión no funciona. Entonces, ¿qué hace este macrófago? Va a ir a solicitar mayor ayuda. Va a solicitar que vengan otras células para poder ayudar a eliminar esta micobacteria. Entonces, ¿quiénes van a venir a ayudar a destruir esta micobacteria? Van a ser los linfocitos T, ¿no? Habíamos visto en las otras patologías que siempre también están metidos los linfocitos T para poder ayudar a eliminar a todos los microorganismos extraños que entran al aparato respiratorio. Estos linfocitos T van a activar una vez que ya hayan recibido, se podría decir, ¿no? Esa llamada de ayuda a través de los macrófagos, van a ir a activar lo que es el interferón gamma. Este interferón gamma es un potente activador de macrófagos, entonces va a inducir a que se produzcan mayor número de macrófagos y de esta manera puedan ir a destruir, a querer destruir a esta micobacteria que está a nivel del alveolo. ¿Ya? Entonces, una vez que se han activado estos mecanismos, vamos a ver que se va a ir produciendo una barrera a nivel de todas estas micobacterias formadas por los macrófagos, los linfocitos T, van a venir también los neutrófilos, van a adherirse células epiteliales, todas estas habíamos indicado a través de que existe mayor factor de necrosis tumoral, factor de necrosis gamma. Entonces, todas estas barreras de defensa van a venir y van a formar a través de estas micobacterias un sistema de barrera. Las van a ir encerrando, como ustedes ven aquí, ¿no? Las van a ir encerrando y van a ir formando un círculo con todos estos mecanismos de defensa para que estas micobacterias se encuentren ahí adentro y vayan destruyéndose y no produzcan enfermedad en nuestro aparato respiratorio. Entonces, una vez que se llega a producir esto, lo vamos a conocer como granuloma. Todo este sistema que se está activando va a llegar a producir granuloma una vez que han encerrado a todas las micobacterias y las van a ir destruyendo. Entonces se va a ir produciendo una necrosis gaseosa. Y nosotros vamos a ir viendo a nivel pulmonar, como ven en esta imagen, de esta forma. Mira, aquí se ha producido un granuloma. Aquí lo vemos microscópicamente, pero aquí ya lo estamos viendo de forma real y esto es lo que va a llegar a esta imagen, es lo que se denomina el granuloma, ¿no? Que no son nada más que las micobacterias encerradas por los macrófagos, los linfocitos T, los neutrófilos, células epiteliales y todos esos mecanismos de defensa que se han activado. Entonces, esto para que puedan llegar a comprender cómo es lo que se produce el granuloma. ¿Ya? Entonces, una vez que se ha producido todo eso, vamos a ir viendo qué tipos de tuberculosis existen. Entonces, tenemos a la tuberculosis latente, donde vemos que se caracteriza porque la infección es contenida dentro del granuloma y el paciente no es infeccioso, ¿no? Entonces, aquí vemos en la imagen
Es la misma imagen que habíamos visto hace rato. Todas las micobacterias infecciosas están encerradas dentro de estos mecanismos de defensa que se han activado. Entonces, esto es una tuberculosis latente. No está produciendo infección, no han salido las micobacterias, entonces el paciente no es infeccioso. Y puede ser que después escapen y se produzcan las otras tuberculosis que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, la tuberculosis primaria progresiva, en la tuberculosis primaria progresiva, la respuesta inmune no suele ser capaz de contener la infección y se llega a producir una tuberculosis miliar por diseminación hematógena del bacilo. Entonces, ¿qué pasa cuando esta barrera es sobrepasada por las micobacterias? No llegan a encerrarlas, no llegan a contenerlas dentro y empiezan a salir, ¿no? Entonces, es en ese momento donde se va a llegar a producir una infección por diseminación hematógena, nos va a llegar a producir una tuberculosis miliar. Entonces, en esta etapa ya la tuberculosis deja de ser latente y pasa a otra etapa denominada tuberculosis primaria o progresiva. ¿Ya? Y la otra tuberculosis posterior a ello es la tuberculosis secundaria. Entonces, dentro de esta se dice reactivación de la proliferación de la micobacteria previamente instalada en la infección primaria por inmunosupresión. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Ha sobrepasado la barrera de protección de nuestro organismo, que estaba constituida por estas células. El micobacteria ha salido hacia afuera. Este paciente estaba con inmunosupresión, es decir, sus defensas bajas. Entonces, esta micobacteria llega a producir en nuestro paciente la infección, ¿ya? Entonces, ya aquí el paciente empieza a presentar sintomatología porque el micobacterio ha sobrepasado todas estas barreras y ha llegado a producir la infección. Entonces, la clasificamos así, ¿no? Tuberculosis latente, tuberculosis primaria progresiva y la tuberculosis secundaria. También la otra clasificación la tenemos como tuberculosis propiamente pulmonar y la tuberculosis extrapulmonar. Entonces, la tuberculosis pulmonar se refiere a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de la tuberculosis que implica al parénquima pulmonar o al árbol traqueobronquial. La tuberculosis miliar se clasifica como tuberculosis pulmonar porque hay lesiones dentro del pulmón. Las linfadenopatías tuberculosas extratorácicas, es decir, a nivel del mediastino o a nivel iliar, o derrame pleural tuberculoso sin alteraciones radiológicas en los pulmones, constituye un caso de tuberculosis extrapulmonar. Entonces, solamente pulmonar, aquella que está afectando a nivel del parénquima pulmonar, traqueobronquial y también a la tuberculosis miliar. Ya si nosotros vemos que existen linfadenopatías tuberculosas en mediastino o a nivel iliar, ya no la consideramos como una tuberculosis pulmonar, sino ya llegaría a ser una tuberculosis extrapulmonar. Y las otras tuberculosis extrapulmonares se refieren a cualquier caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis que involucra otros órganos que no sean a nivel pulmonar. Entonces, dentro de ellos podemos citar a la tuberculosis de los ganglios linfáticos, a la tuberculosis abdominal, a la tuberculosis del tracto genitourinario, a la tuberculosis cutánea o de la piel, a la tuberculosis de las articulaciones, dentro de ellas, sobre todo a nivel de la columna, que van a llegar a producir lo que es el mal de Pot, ¿verdad? Y también a la tuberculosis meningia, ¿no? Entonces, estas son las otras dos clasificaciones grandes que nos sirve para que nosotros podamos decir si ese paciente está con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Las extrapulmonares generalmente se deben a
a que existe una diseminación hematógena y van a ir a producir diferentes enfermedades en los diferentes sistemas que habíamos mencionado, ¿no? Entonces, la clínica también será diferente dependiendo a qué nivel está siendo afectado. ¿Qué factores de riesgo van a ayudarnos a que se produzca más este proceso o esta patología? Dentro de ellos tenemos principalmente enfermedades inmunosupresoras y dentro de ellas como principal está lo que es el VIH, ¿no? Estos pacientes están totalmente inmunodeprimidos, entonces coadyuvando hacia su enfermedad, se podría decir, o en paralelo a esa enfermedad viral que ellos tienen, son muy propensos a desarrollar tuberculosis pulmonar, tuberculosis miliar y también las tuberculosis extrapulmonares que habíamos mencionado. Entonces, totalmente importante en aquellos pacientes que nosotros sepamos que son VIH positivo, poder realizar siempre exámenes complementarios para poder descartar esta patología. La edad, el sexo y la raza también van a ser factores de riesgo. Ya habíamos visto la edad, sobre todo extremos de la vida. Niños y personas de la tercera edad van a ser predisponentes a desarrollar esta enfermedad. El sexo, habíamos dicho ya que hay una prevalencia mayor en el sexo masculino. El estado de nutrición que tiene nuestro paciente. Si nuestro paciente está con una desnutrición, es un factor de riesgo porque va a desarrollar también esta enfermedad, ¿no? Por las defensas bajas que tiene. Enfermedades que producen inmunosupresión, como cuáles, la diabetes mellitus, la habíamos mencionado siempre también, va a llegar a producir pacientes que tienen enfermedades renales crónicas, pacientes que están con corticoterapia también porque van a estar inmunosuprimidos, ¿no? Entonces, pacientes con patologías inmunológicas, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, enfermedades del tejido conectivo. Estos pacientes que están con tratamiento prolongado con corticoterapia, entonces, también son pacientes propensos a desarrollar esta patología, por eso es que en ellos también se realiza lo que es la prevención, ¿no? De esta enfermedad. Bajos recursos, si tenemos pacientes que viven en áreas muy precarias, sin agua potable, todos ellos entonces también van a ser propensos a desarrollar esta enfermedad. Personas que tengan patologías oncológicas, ¿no? Como el linfoma Hodgkin, pacientes con leucemias, son pacientes también inmunodeprimidos y en los que hay que descartar también esta patología una vez que los tengamos con nosotros, ¿no? Porque son propensos a desarrollar. Y por último, el factor de riesgo, el hacinamiento, ¿no? Habíamos dicho que si existen varias personas en un ambiente cerrado, entonces la concentración de aerosoles y de las micobacterias va a durar más tiempo y van a ser propensos a desarrollar la enfermedad. Vamos a ir viendo lo que es un poco la morfología de la tuberculosis. Entonces, aquí vamos a ir viendo microscópicamente. Aquí vemos lo que es el granuloma, que habíamos indicado que está formado por las micobacterias en su interior, que están contenidas por todas estas células que van a ir tratando de amortiguar, de agarrarlas para eliminarlas, ¿no? Y dentro de su composición habíamos indicado ya que están los linfocitos T, los macrófagos, neutrófilos, van a estar células gigantes, células epiteloides, dentro de la morfología, ¿no? Entonces, macroscópicamente, habíamos visto aquí microscópicamente, estas son sus composiciones y las vemos así. Macroscópicamente a nivel pulmonar vamos a ver que se va viendo así, una imagen blanca, circunscrita, lo que va a llegar a constituir el foco de Ghon. Este granuloma va a llegar a producir el foco de Ghon y si existen lesiones a nivel linfático, además, si se suman estas lesiones, va a llegar a producir lo que es el
complejo de Ghon. Entonces, foco de Ghon más lesiones linfáticas van a llegar a producir el complejo de Ghon. ¿Qué pasa si a este complejo de Ghon se añade fibrosis y se añade signos de calcificaciones? Aquí hay también una calcificación, aquí tenemos el foco de Ghon. Si se añade fibrosis y calcificaciones, ya no la vamos a denominar complejo de Ghon, sino la vamos a llegar a denominar, hoy va a llegar a constituir lo que es el complejo de Ranke. Esto de forma morfológicamente, ¿no? Entonces yo les pregunto cómo está constituido el complejo de Ranke, ustedes me dirán el complejo de Ghon asociado a una fibrosis, además de calcificación, ¿ya? Entonces, esto para recordar un poco. Y dentro de las manifestaciones clínicas que va a presentar, dentro de las manifestaciones clínicas que va a presentar nuestro paciente, vamos a ver si es una tuberculosis primaria o una tuberculosis primaria latente. Generalmente el paciente es asintomático porque no se está produciendo la infección. En la tuberculosis primaria habíamos indicado que todas las micobacterias están encerradas, constituyendo un granuloma, ¿no es cierto? Entonces no se produce ninguna sintomatología. Pero si esto ya ha pasado a lo que es una tuberculosis primaria progresiva y una tuberculosis secundaria, entonces nuestro paciente ya empieza a desarrollar lo que es la enfermedad y empieza a presentar los síntomas dependiendo a qué lugar se está produciendo la afección. En la mayoría de los casos, la tuberculosis es pulmonar, habíamos indicado, ¿no? Y es la que nosotros estamos llevando ahora. Entonces, ¿qué signos de sintomatología va a presentar nuestro paciente? Va a presentar fiebre o febrícula. Nuestro paciente va a estar con tos o con expectoración por más de 2 semanas. ¿Qué se denomina esto? Que es un paciente sintomático respiratorio. A toda aquella persona que se encuentra con accesos de tos por más de 2 semanas o por más de 14 días, ya lo consideramos nosotros un paciente sintomático respiratorio. Y todo paciente sintomático respiratorio debe descartarse siempre lo que es una tuberculosis pulmonar. Entonces, va a estar con fiebre, con tos, expectoración por más de 2 semanas. La expectoración puede ser mucosa, mucopurulenta o puede ser hemoftoica, ¿ya? Va a presentar lo que es pérdida de apetito, pérdida de peso, hiporexia, que puede llegar a la anorexia. Va a presentar lo que es diaforesis, sobre todo de predominio nocturno. Va a estar asténico, va a tener fatiga, debilidad. Entonces, todo lo que compone una sintomatología de un proceso tóxico infeccioso, ¿ya? Si nosotros tenemos fiebre y asociado a eso tenemos pérdida de apetito, pérdida de peso, astenia, dinamia, anorexia, es lo que va a llegar a conformar una sintomatología de un paciente tóxico infeccioso, ¿ya? Entonces, lo habitual es que el individuo aqueje alguna molestia desde varias semanas antes. Habíamos dicho que la tuberculosis es una patología crónica, ¿no? Entonces, este paciente ya va a estar con estos síntomas o estas molestias semanas antes a que se acuda a consulta, ¿no? Esencialmente tos, expectoración, en ocasiones hemoftoica. Este es uno de los principales síntomas también en todo paciente que tengamos nosotros una expectoración con estrías de sangre, una expectoración hemoftoica, debemos descartar sí o sí una tuberculosis pulmonar. Puede haber también dolor torácico o síntomas generales, ya habíamos indicado, fiebre, sudoración, astenia, anorexia, pérdida de peso, un síndrome tóxico infeccioso, ¿ya? Lo importante es sospechar el diagnóstico en toda persona que tiene manifestaciones respiratorias o molestias generales de más de 2 a 3 semanas de evolución. Volvemos a recalcar aquí, si nuestro paciente está con accesos de tos más de 14 días, ya es un paciente sintomático respiratorio.
y es importante siempre sospechar el diagnóstico de una tuberculosis. Y aquí dice, ¿no? Así como en todo enfermo que refiera una hemoptisis, lo que les había dicho hace rato. Todo paciente con hemoptoicos o que presente hemoptisis se debe descartar sí o sí una tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pleural puede aparecer de forma aislada o simultáneamente con una afectación pulmonar. Y las manifestaciones clínicas de los pacientes que se encuentran con una tuberculosis extrapulmonar van a ir variando dependiendo del lugar donde se encuentre localizado. Si nuestro paciente se encuentra con una tuberculosis a nivel de los ganglios linfáticos, por ejemplo, vamos a ver que en este paciente, aparte de tener un síndrome tóxico infeccioso, es decir, que nuestro paciente esté con astenia, dinamia, pérdida de peso, vamos a ver que existe aumento o infartación ganglionar a nivel de la cadena que está siendo más afectada. Puede ser cervical, axilar, inguinal. Entonces vamos a ir viendo que existe ahí en todo ese nivel infartación ganglionar, aumento de volumen de los ganglios, ¿ya? Si es a nivel abdominal, entonces nuestro paciente, aparte de ese síndrome tóxico infeccioso que presenta, es muy común poder ver lo que es la ascitis, ¿no? Este paciente presenta aumento de volumen a nivel abdominal o tiene episodios de diarrea, constipación, dolor abdominal. Si tiene ascitis, entonces se le tendrá que hacer una evacuación por paracentesis, ¿no? Si es a nivel del tracto genitourinario, entonces veremos que este paciente igual va a quejar signos, sintomatología a este nivel, puede presentar hematuria. En el examen de orina vamos a ver lo que es la tríada de Colombino, eso ya han debido ver tal vez en nefrología, no sé. Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Pero siempre asociado a estos síntomas que van a presentar de acuerdo al área donde esté afectado, se va a acompañar lo que es un síndrome tóxico infeccioso, ¿ya? A nivel cutáneo también puede existir lesiones. A nivel articular les había indicado que especialmente a nivel de la columna es lo que se produce, el mal de Pot. Vamos a ver que existe a ese nivel aplastamiento, fracturas a nivel de la columna, destrucción a nivel de los cuerpos vertebrales que va a llegar a producir en nuestro paciente incluso síntomas motores, ya, pacientes que van a presentar hipoestesia en miembros inferiores, parestesias en miembros inferiores, inclusive si hay aplastamientos, fracturas que van lesionando lo que es la médula, estos pacientes ya van a llegar a producir, a tener compromiso motor, ¿no? Paraplegia, plegias. Entonces es importante también poder descartar en estos pacientes que tienen alteraciones de la columna, poder descartar lo que es la tuberculosis. A nivel de las meninges, vemos, ¿no? Lo que se produce, la tuberculosis meningia, la meningitis, en nuestro paciente va a estar con cefalea, va a tener fiebre, alteraciones del estado de conciencia, irritabilidad, desorientación. Asociado a eso nos va a referir fiebre, de predominio nocturno, diaforesis, entonces siempre asociado a un síndrome tóxico infeccioso, ¿no? Entonces en esos pacientes igual hay que descartar que se esté produciendo una tuberculosis meningia. Entonces, como vemos, la sintomatología es diferente de acuerdo a qué nivel se esté produciendo. Pero lo que nos interesa más a nosotros es poder ver lo que es propiamente la tuberculosis pulmonar, entonces que se nos quede bien claro qué síntomas van a presentar nuestros pacientes, o si tenemos pacientes con esta sintomatología, ya nosotros poder sospechar que este paciente al estar con un síndrome tóxico infeccioso, poder ya sospechar de la tuberculosis pulmonar y hacer los exámenes complementarios correspondientes. Una vez que hemos visto esto, entonces entraríamos a ver lo que es el diagnóstico y el tratamiento, que es un poco más largo, entonces no creo que lleguemos a terminarlo en esta clase. La vamos a dejar para la clase del día viernes, porque el tema del tratamiento es un poquito largo
El tema de las dosis y cómo calcular es lo que a mí me interesa que ustedes también aprendan, porque a veces en primeros niveles se les diagnostica con una baciloscopía y hay que mandar a que se nos dote del tratamiento antituberculoso y nosotros mandamos ya con las indicaciones de cuánto vamos a administrar a nuestro paciente. Entonces, eso lo vamos a hacer un poquito más práctico la próxima clase para que ustedes me puedan entender mejor. Nos quedaríamos entonces hasta aquí y entraríamos después en la próxima clase al diagnóstico y al tratamiento. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿No hay dudas, consultas? Doctora, buenos días. Una consulta. Bueno, en sí a lo que nos dijo, doctora, la tuberculosis extrapulmonar sería una complicación de la tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Al haber una diseminación hematógena. Frecuentemente está de esa forma. Al haber una diseminación a través de los vasos linfáticos, a través de la vía hematógena, se llega a producir, porque la mayoría de nosotros siempre producimos una infección a nivel pulmonar. Siempre la prima infección va a ser a nivel pulmonar, en la mayoría de los casos. Entonces puede darse que por vía hematógena se disemine la infección y llegue a producir una infección extrapulmonar. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, consulta? Desde el día lunes también ya iniciamos lo que son las clases prácticas, ¿verdad? Me pasaron ya un rol de los grupos que van a iniciar. Entonces ya me voy a poner de acuerdo con los presidentes para ver dónde vamos a realizar nuestra práctica con los grupos correspondientes. ¿Alguna duda, otra consulta que hay hasta aquí? Ya, entonces, por favor, a sus compañeros que no han asistido hoy, avísenles, a la próxima clase vamos a hacer lo que es el tratamiento y es una clase práctica. Entonces, yo en la práctica que vamos a llevar voy a poner, supongamos que les pongo un caso clínico y les indico que deben hacer el cálculo de tratamiento antituberculoso. Entonces, para eso necesito que estén a la próxima clase, para que puedan entender, comprender y puedan hacer bien la práctica, porque vamos a llevar sí o sí dentro de la práctica lo que es tuberculosis, porque es una patología muy frecuente en nuestro medio. Entonces, a los que no han venido ahora, no han asistido, por favor avísenles, asistan a la próxima clase porque vamos a hacer esa práctica del cálculo de medicación, del tratamiento. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna otra consulta?